¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. En general, digamos, acá dicen que en la Argentina un cheque es un instrumento que se ejecuta. El problema es que como estás en la Argentina, un cheque para ejecutarlo... Puede tardar. Bueno, a la pregunta que hacías recién, finalmente, y siempre perdón por repetir lo mismo, alguien invierte primero cuando gana plata y segundo cuando siente que esa plata es suya. Eso se llama seguridad jurídica. Si después tengo reclamo o pasa estas cosas. Y yo creo que Argentina pena más por lo segundo, no por la rentabilidad, sino por la falta, muchas veces, de esa percepción de que si alguien comete un delito conmigo, yo tengo derecho a queja. ¿Por eso hay tantos argentinos que están empezando a ser residentes fiscales uruguayos? Entre otras cosas. Primero, habría que revisar la historia argentina, cómo le fue al inversor en Argentina, sobre todo 2001, quién terminó perdiendo. Cuando sacás quién terminó perdiendo, no fueron los bancos, porque no, claro, los ayudaron, no fue el Fondo Monetario, porque le devolvimos todo, no fue el Club de París, porque le devolvimos todo. Es más, sino con punitorios intereses. Con punitorios, etcétera. Finalmente el que terminó perdiendo es clase media, que tenía letes o lo que fuera, o aquel que tenía un plazo fijo, siempre entre... Una vez, un segundo me tomo el ejemplo, que era... un americano nos contaba alguna vez por qué invierte él, un argentino que está en Estados Unidos, por qué invierte en distintos países y en Argentina no. Entonces me dice, mira, en Estados Unidos cuando hay un juicio entre un propietario y un inquilino, en el 99% de los casos lo gana el propietario porque ama la propiedad privada. Entonces vos ves que alguien no pagó la renta y automáticamente no hay discusión. En la Argentina te insensible, estás al lado del poderoso. No, y si cuando tenés tenés menos. Entre un empleador y un empleado, y lo gana el 99% lo gana el empleador. Y cuando tenés un acreedor, y esto lo supimos nosotros con Griesa, cuando hay una discusión entre un acreedor y un deudor, en el 99% lo gana el acreedor. Entonces, ahí quiero tener propiedad privada. ¿Te sirve tener propiedad privada en Argentina? Cuando hay un juicio entre cada uno de los casos, un inquilino y un propietario, un deudor y un acreedor, hablemos de Cristóbal o el que quieras, y la verdad que la sensación de valor de la propiedad privada en Argentina es compro, pero con un descuento muy grande. Muy grande. O el tipo de inversor que tenemos hasta ahora lo llamábamos hedge fund, buitre o lo que fuera, no los que invierten a 100 años. Lo que vos tocabas de lo de la seguridad jurídica es mucho más importante que el precio. Mucho más importante. Hablando de eso, ¿impacta el impuesto a la renta financiera, este 5% a las utilidades que se generen con la inversión en dólares por parte de los inversores extranjeros en la Argentina, o el 15% que le descuenten de la rentabilidad a la utilidad de las inversiones en pesos? Es un juego de suma cero. Ponete al lado del extranjero. ¿El extranjero qué te va a decir? Yo necesito ganar plata. Para ganar plata me tiene que rendir más que la inflación o más que el riesgo que estoy pagando. Por lo tanto, ese costo que le van a cobrar de impuestos, lo que te van a pedir es la ganancia neta. Es como que vos factures algo. ¿Y cuánto querés facturar? X, más IVA. Entonces, si el IVA te lo suben del 21 al 25, al 40, al 45, el que lo paga es el consumidor. El IVA lo paga el consumidor, no lo paga el fabricante. Acá es lo mismo. El que tiene más desventaja es el local. Ahí vos no tenés escapatoria, no lo puedo trasladar a precio. Con una injusticia mayor, ya es tarde, ya esto queda un reclamo a llorar a otro lado, acá ya no sirve, ya va a estar implementado. Yo pago todos los impuestos, vos pagás todos los impuestos, todos los que estamos acá pagamos todos los impuestos. Impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, que en otros países no hay, impuesto al débito y al crédito, que en otros países no hay, ingresos brutos. Impuesto al bobo, el impuesto al cheque, digamos, por estar en blanco. ¿Sí? Por estar en blanco. Ingresos brutos, que en otros países no hay. O sea, encima lo tengo para adelantado, ingresos por eso. Y si de todo eso tuviste la suerte de que pudiste ahorrar algo porque fuiste exitoso, ahora te castigan el ahorro también. Entonces, vos mirás eso y decís, bueno, y mirás cómo le va el que no pagó. Es como que yo les digo, tengo una idea. Muchachos, les propongo una idea. Pero eso lo piden los progresistas, el progresismo reclama eso. Independientemente de la figura política, porque vos puedes aplicar lo que quieras, después va a venir o no la inversión, después atenete a las consecuencias, qué tipo de inversión va a venir o te lo va a castigar el precio. ¿Me traes la agendita que tengo ahí? Perdón, que voy a hacer algo, porque me hiciste acordar a un caso que tengo. Fue condenado la semana pasada un vicegobernador en la provincia de Entre Ríos. Sí. Condenado, después de 20 años. Vení, pasate por arriba de cámara, no hay problema. Hacemos todo muy profesional. Qué profesional en esto. Gracias. Muchas gracias, señor. Bueno, espero tenerlo por acá. ¿Y por qué fue condenado? Mirá, Minguito. No, está bien. ¿Querés que me fije? No estaba. Bueno, fue condenado por un desfalco supuesto de 5.200.000 pesos o dólares. Antes del 99, ejerció el poder entre el 95 y el 99. Y la multa que le aplicaron fueron 99.000 pesos. Eran 5.200.000 pesos dólares,
20 años después y le achicaron la condena porque había pasado mucho tiempo y se había dilatado demasiado el proceso penal y pudo acordar y pactar con el fiscal a 2 años y medio, sea excarcelable. Estamos bien, ¿no? Sí, bueno. muy bien. Te tiro otra idea. ¿Qué pasa si entre todos nosotros dijimos, che, no paguemos ningún impuesto? Y esa plata, ¿sabes qué? Compremos cocheras y alquilémoslas. Entonces te voy a dar el caso de un magnate de medios que hacía eso. Yo no le pago los impuestos, con eso invierto y con eso obtengo una renta. Después me agarran. No, tenés razón, estuve mal. Bueno, pactamos, te pago, te damos una moratoria y te pago con los intereses que me deja la cochera. Entonces, cuando vos ves esos casos, decís, bueno, incentivame a que... Y yo sé que mucha gente te dice, pero renta financiera se paga en muchos países. Sí, pero no pagan bienes personales, no pagan impuestos. Además, vos tenés una propiedad y pagás impuesto inmobiliario por esa propiedad, impuesto a la renta. Con el consumo vos pagás IVA, pero además en la nafta la mitad es impuestos. Bueno, cosa que ya Cuando tenés el televidente debe estar cansado, todo el mundo decimos lo mismo, pero forma parte. Cuando la gente se queja, nosotros nos quejamos, che, qué inflación, el Estado también es inflacionario a la hora de que no bajó ningún impuesto y te cobra un porcentaje. Fíjate lo que más recaudó Argentina. El impuesto que más recaudó Argentina, IVA, es impuesto a la inflación. Porque es el 21% de las cosas que van subiendo. Sí, bueno, las provincias lo que más recaudan ingresos brutos, que es el impuesto a la producción. No importa si ganás o perdés, pagás el 6, el 4, el 8, la alícuota que corresponda. Y después decís, che, ¿por qué no hay inversiones? Por esto. ¿Y tenés expectativa con el viaje de Rajoy? Creo que es un viaje también de interés. Sí, mucho mejor que vengan. Y mucho mejor que vengan inversores de economía real. Yo prefiero que estén a que no estén. Pero también hay que entenderlo como un juego de presiones. Donde yo políticamente valido una empresa, no sé, vendrá con Telefónica en un momento donde Telecom está con Cablevisión, vendrá con Dicasa, o con un montón de compañías que en el fondo también tienen interés creado en Argentina. Ojalá que lo tenga, me parece genial que vengan inversiones. Lo cierto es que cada uno va a tirar para su lado, en un mundo hoy donde los países dependen muchísimo de sus compañías en el ingreso. Por lo tanto, que le vaya bien en otro país, va a haber una presión. Correcto. Hablando de Telefónica, mañana empieza el debate en el Senado, va Andrés Ibarra, por el proyecto que permite el cuádruple play también para las telefónicas, es decir, la posibilidad de dar televisión digital. Esto básicamente está direccionado a que pueda haber un competidor a Telecom Cablevisión recientemente fusionado y que puedan proveer Slim a través de Claro y Telefónica, a partir de Telefónica de España, de servicios que de lo contrario los dejaría rengos, digamos. Hay un ejemplo que estoy dando que es lo que más preocupa generalmente a los mercados de capitales en el mundo. Hace no mucho tiempo atrás, puedo nombrar marcas y, perdón, no hay problema, cotizan en bolsa y todo. Apple en la Comunidad Europea tenía un acuerdo con Irlanda que pagaba menos de impuestos a las ganancias. Entonces, como forma parte de Irlanda de la Comunidad Europea, le dijeron, mire, señor, usted en los últimos años no pagó estos impuestos, nos debe 14.000 millones de dólares de impuestos que no pagó porque Irlanda debería haber pagado. Apple apeló, qué sé yo, ganó la Comunidad Europea. ¿Cómo? Apple es una empresa americana, Estados Unidos al lado. ¿Cómo responde Estados Unidos? British Petroleum contamina en un pozo que comparte con Chevron, pero justo contamina la parte, esa mitad, esta mitad no contamina. Le pusieron una multa. ¿De cuánto? 14.000 millones de dólares. Después empezamos una guerra fiscal. Todos los países tienen un déficit fiscal enorme y por eso los países van al lado de sus empresas, porque en el fondo, cuando alguien exporta tecnología, exporta investigación y desarrollo que se hace en su país, es mucho más importante en este mundo nuevo, si querés, donde hay empresas que son más grandes que los países. Claudio, te preguntaba fuera del aire y te lo pregunto ahora al aire. ¿Tenés expectativas de que baje la inflación realmente? Yo sí, o sea, también puedo estar confundiendo lo que quiero que pase con lo que puede pasar. Yo ya me equivoqué una vez y siempre lo digo, yo pensé que la devaluación y eso no iba a afectar tanto a los precios porque estaba descontado. Yo creo que ya la inflación en Argentina, en algún punto hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, hay una inflación de costos. Todas las pymes quizás vendan lo mismo, quizás nosotros tenemos laburo, pero nos alcanza para la mitad de antes porque tuvimos una suba de costos enorme. Eso es inflacionario por más que venda menos, porque ya tengo inflación de costos, no solo monetaria. Hay otra historia que también creo que hay que poner sobre la mesa. Argentina tiene un 37% de informalidad. La informalidad pega en 3 aspectos. Primero, el principal, jubilatorio, porque aporta mucho menos y después tenemos un agujero jubilatorio que es el principal agujero, si querés, del déficit argentino. El segundo, por más que el Banco Central fije una tasa de interés, no llega al 37% que está fuera de la economía, que se financian a otras tasas de interés en otros lugares, no en la economía formal. Entonces, por más que ponga una tasa de referencia y quiera controlar monetariamente, no necesariamente
incluye a todos, porque hay un 37% que se financia de manera, porque es una economía informal. Y segundo, desarbitraje, si querés, en calidad de vida, el que tiene todos los servicios y el que no tiene todos los servicios. Y creo que desde ese punto de vista vamos a ir ganando, espero que vayamos ganando la batalla, pero va a generar grietas de desigualdad bastante fuertes, por todo lo que explicaba recién. El jueves se da a conocer el dato de inflación del INDEC. Los privados hablan del 1,8 para marzo y hay perspectiva de un piso de 2,2, 2,4 para abril a propósito del aumento de precios regulados y en particular aumento de la nafta. YPF creo que aumenta hasta medianoche, ¿no? Hasta donde sé. Aparentemente había una discusión muy fuerte en el gobierno porque muchos tienen la percepción que el último aumento de tarifas más el aumento de nafta que le pega de lleno a la cadena productiva y al flete, el costo de transporte en la Argentina y demás y que va a terminar en góndola, por lo menos una parte, fue la gota que rebalsó el vaso. Tengo esa impresión. ¿No tenés la impresión vos? Puede ser, y creo que es una respuesta. Yo debería ponerme en periodista y preguntarles a ustedes finalmente, porque me parece es una decisión, el timing es una decisión política. Hay una escena en la película El Padrino que me parece fenomenal, que es cuando el padrino le dice a Andy García, mira, las finanzas son un arma, pero el que aprieta el gatillo finalmente es la política. En ese camino, esta decisión es claramente política, elegir el timing. Bueno, ahora no hay elecciones, ahora me puedo bancar la mala onda de mitad de año para adelante y no podemos dar ninguna mala noticia más. En el fondo, lo de la nafta, insisto con lo mismo, agarren la tarifa de lo que quieras, cuando cargas nafta, la mitad es impuestos, o gran parte es impuestos. Podrían bajar, decir, está bien, porque yo entiendo una suba de precios para que vengan inversiones, para darle rentabilidad a la compañía. Más en algún momento, saquemos impuestos, vos agarrar una factura de servicio, tenés más de la mitad de impuestos, es una locura. Si las empresas tienen que facturar más, que entiendo, para que aumenten la inversión y tomen gente y demás, para que tenga un horizonte de precios creíble, y el Estado podría en algún punto. Y yo decía, bueno, pero con este déficit fiscal... Sí, pero pará, hoy en los diarios leí que en el primer bimestre del año la importación de gas creció 11 veces respecto al primer bimestre del 2015. Naturalmente, se liberó el mercado, etcétera. Pero 11 veces. No es que tenés más producción, tenés menos. Algo está pasando. Por supuesto tenés más demanda, por supuesto tenés más consumo, pero no te compensa esa ecuación. ¿No es cierto? Me parece que, digamos... Ahí es el cuestionamiento. Y Carrió cuando plantea, si yo fuera gobierno, Aranguren no estaría en mi gabinete, aunque no soy el presidente, me parece que le está pegando la línea de flotación de lo que muchos vienen diciendo respecto a Aranguren, que los indican como el responsable, cuando el responsable es Macri. Sí, para muchos, me sumo a eso, creemos que el cuello de botella es el déficit fiscal que provoca gran parte del agujero, que gastemos mucho más de lo que nos ingresa, y cómo lo financiamos, generalmente es la historia, es el dolor que estamos viviendo. Bueno, una de las maneras de resolverlo es que Argentina se autoabastezca de nuevo de energía. Entonces yo puedo entender una política energética agresiva para que Argentina deje de importar gas, porque eso desequilibra el tipo de cambio, genera parte del déficit comercial que tiene la Argentina, que es bastante grave. Entonces entiendo esa política energética de la Argentina. Después la discusión si es gradual o es shock. ¿Y puedo cerrar con una historia? Sí, por supuesto. Sé que es televisión, pero tengo ganas de contar. Acá tenés. En este debate de shock y gradualismo, estoy repitiendo un ejemplo que me pareció brillante de un economista israelí que se llama Dan Ariely. Es un economista, es brillante el tipo. Si lo pueden ver en charlas TED, es brillante. El tipo ¿Cómo se llama? Dan Ariely. Ariely. Tuvo un accidente fuerte y se quemó el 80% del cuerpo. Wow. Entonces, estaba internado, estuvo como 1 año y medio internado y todas las noches le tenían que cambiar las vendas. Y él escuchaba a las enfermeras discutir. Se la sacamos de shock, como una curita. O sea, rápido. Rápido. O despacito. Dolor de intensidad fuerte, poco tiempo. O despacito, dolor de intensidad liviano, pero mucho tiempo. Y siempre ganó el shock. Y el tipo odió eso. Dijo, odié que me saquen porque el shock, y se pasó toda la vida estudiando eso. Él quería demostrar, bajo todos aspectos, que hacer las cosas con tiempo es mucho mejor que el shock. Y él dice que los shock no te repones nunca. A él se le acercan y hace así, porque le quedó eso grabado. La crisis del 2001 todavía la estás pagando. A veces nosotros insistimos mucho en shock porque es de golpe, pero no necesariamente es de golpe. Vos tuviste un accidente en el auto y quizás te dure toda la vida, aunque fue un shock en el momento, si mal no recuerdo. Sí, claro. Entonces, te robaron un taxi y... Entonces, el shock, él lo que explica, es que esa es una discusión que hay que darla con cuidado, porque el gradualismo dura más tiempo, pero te vas preparando. Como te vas preparando ese dolor, estás mejor. Lo tomo como referencia, me gustó el ejemplo.
buenísimo. Perdón si alguna vez ya lo repetí. Nunca mejor dicho, acá por Sí. lo pronto. Acá. Gracias, Claudio, por cierto, Al por contrario, tanta pues. sabiduría. Alguien No, tenía que saber. no, es increíble. Lo Bueno. escuchás.